Ya me avisas más para cuando inicias para iniciar. Ya, ya. Ya, bueno chicos, buenas noches. En este caso voy a hacer lo que es un pequeño repaso de la parte práctica. Solo algo puntual, no tan extenso. Y vamos a abarcar lo que va a ser la semana 4, semana 5 y semana 6, que es tejido muscular, sanguíneo. Luego vamos a hacer aparato cardiovascular y respiratorio. Nada más esos cuatro. Digestivo no. Ya. Entonces, iniciando con tejido muscular. Primero, algunas generalidades, ¿no? Eh, uy, ya. Vamos a iniciar considerando de que su unidad básica van a ser unas células contráctiles que van a ser llamadas las fibras musculares, y que ahora vamos a definir algunas partes de esta, como puede ser que una célula normal pasamos de llamar citoplasma a sarcoplasma y el retículo endoplasmático, en este caso va a ser retículo sarcoplásmico. Entre sus tipos, principalmente son dos, el estriado y el liso, y el estriado se va a subdividir en el esquelético, visceral y cardíaco. ¿Dónde lo podemos encontrar? Aquí lo señalé, el esquelético va a estar unido al hueso, el visceral en órganos blandos como puede ser la faringe y la lengua, y el cardíaco en la desembocadura de grandes venas, aparte del corazón, ¿no? El músculo liso en las vísceras, como pueden ser los intestinos. Ya, ahora ya pasando a las características de estos tipos de tejido muscular. Primero mencionamos el esquelético, unas características muy generales que lo van a distinguir del resto de tejidos musculares, es que sus fibras van a ser largas y cilíndricas con multinúcleos, y estos núcleos se van a encontrar en la periferia, cosa que vamos a ver más adelante en otra foto, no va a ser ni en el cardíaco ni en el liso. Además de que este va a ser el único que va a poseer unas envolturas que vamos a ver más adelante, que son el epimicio, perimicio y endomicio. Lo básico, ¿no? La unidad básica de estas van a ser las miofibrillas, y una característica muy importante es que se va a encargar de lo que es el movimiento voluntario, este tejido muscular esquelético. Aquí mencionaba lo que son las fibras, esas también están en la PPT, pero no he entrado tan a fondo. Pero mencionándolo, las de tipo 1 van a ser aquellas de encargadas de una contracción lenta y resistentes a la fatiga. Las de tipo 2A, una contracción rápida y también van a tener cierta resistencia, aunque menor que en las fibras tipo 1. Y en las fibras 2B van a utilizarse para una contracción rápida y son muy propensas a lo que son la fatiga. Ya, ahora pasando a lo que son las envolturas, tenemos las tres envolturas que mencioné antes, ¿no? El endomicio, que va a estar entre las fibras musculares y que va a conformarse por tejido conectivo laxo. El perimicio, que va a estar rodeando un fascículo y que es tejido conectivo denso y regular. Y el epimicio, que es lo más externo, que ya va a estar rodeando un conjunto de fascículos y también va a ser tejido conectivo denso y regular. Acá las células que van a componer ese tejido son los llamados miocitos. Considerar que este epimicio, bueno, se nos soltó como dato nada más, pero este epimicio en anatomía se le puede considerar como la fascia profunda. Ahora, respecto a las miofibrillas, las unidades estructurales de ese tejido muscular esquelético, van a formar lo que es el sarcómero, tanto con sus bandas claras como sus bandas oscuras. ¿De qué va a estar compuesto un sarcómero? Comprende una banda oscura, que es la banda A, y la mitad de una banda clara con la otra mitad de una banda clara, que aquí lo vamos a delimitar con estas definiciones. ¿Por qué se le llama banda clara? Es porque son aquellas que van a absorber menos luz, también llamadas isotrópicas, es por eso que se le pone la I. Y las bandas oscuras, las anisotrópicas, que van a absorber, no, estas absorben más luz, las otras absorbían menos luz. Lapsus. Ya, las delimitaciones principales va a ser referente a lo que es la línea Z, que va a dividir las bandas isotrópicas. Si unimos dos líneas Z, vas a formar tu sarcómero, básicamente. Y dentro de este sarcómero ya va a estar como componente la banda A, ¿no? Que la banda A
va a estar dividida por una zona llamada zona H, que aquí vemos que es una zona más clarita, y que en medio de esta va a ser una línea M. Pero que se tiene que quedar de acá, nada más las líneas Z, tu banda A, tu banda I. Considero que es lo más importante. Si quieres la línea M, pero de ahí no creo que nada más puedan preguntar de ahí. Ya. Ahora, ya viéndolo, pero desde otro plano, con los filamentos que van a ser compuestos. Las bandas I, que son las bandas isotrópicas, van a contener filamentos delgados de actina, mientras que las bandas A van a contener filamentos gruesos de miosina. Aquí podemos ver, las de actina son estas bolitas como rojas que vemos aquí, y las de miosina son estos palos como más gruesos y que van a tener como forma bastonada. Ahora, acá mencionar, no, esto no es tan relevante, sí. Más importante va a ser la contracción. Ya, ahora la conformación de los filamentos. En este caso, la actina va a ser compuesta por lo que es la actinina F, que son las bolitas verdes que podemos ver aquí, y van a ser dos cadenas globulares que van a estar enrolladas y que van a encargarse de fijar el disco Z. La tropomiosina, que va a ser como un tipo de cuerda que va a rodear a todas estas actininas F y que van a cubrir sus sitios de unión. Y las troponinas, que van a estar ancladas a la tropomiosina, que son tres subunidades, una subunidad de troponina C, que va a ser la encargada de fijar el calcio, útil para la contracción, la T, que va a fijar la tropomiosina, es la que va a estar más anclada a la tropomiosina, y la I, que esta va a estar más fijada a lo que es la actina y va a inhibir la contracción. Luego vamos a ver eso cuando hable ya plenamente de contracción. Ahora, respecto a algunas proteínas accesorias. Aparte de los que ya mencionamos, la actina y la miosina, tenemos, por ejemplo, la titina, que es como este resorte que vemos aquí, que ¿de qué se va a encargar? De fijar el filamento grueso de miosina a lo que es el disco Z. ¿Qué va a favorecer eso? De que no haya un estiramiento excesivo en el músculo, la contracción. Luego, la miomesina. Esta de que se va a encargar de fijar también los filamentos de miosina, pero en este caso a la línea M, que ya la definí, que es lo que parte la banda clara en dos, ¿no? Y por otra parte, la alfa-actinina y la neulina, que van a fijar la actina y a los filamentos delgados, ya no los gruesos. La actina al disco Z. Aquí también se mencionaba lo de la proteína C, que entre sus funciones está estabilizar tanto la miosina, la titina, el resortito y la línea M. Ahora, esto es un cuadro patológico, pero chicos, como ya saben, no somos médicos, así que eso no nos viene. Pero básicamente, por mencionar, simplemente esta va a ser causada por una proteína llamada distrofina, que básicamente, ¿qué va a hacer? Se va a unir a los sarcoglucanos y destroglucanos y va a afectar lo que es a nivel del sarcolema, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver en la lámina histológica? Un endomicio y nuestro perimicio que van a ser engrosados. Y por otra parte, las fibras musculares, que son como estos circulitos más teñidos de un color fuerte, van a estar degenerados, es decir, de un tamaño mucho menor. Ya. Ahora respecto a otros componentes esenciales, está el túbulo T. En este caso, ¿cuál va a ser la diferencia entre su túbulo T del tejido muscular esquelético a comparación del que vamos a ver el cardíaco? Es que este va a estar conformado por una triada, que básicamente son dos cisternas y esta invaginación del sarcolema. Todo esto va a conformarse el túbulo T, básicamente. ¿Este de qué se va a encargar? Acompañado del retículo sarcoplásmico, que es todas estas líneas que vemos aquí. ¿De qué se va a encargar? Pues básicamente de secuestrar, entre comillas, y descargar iones de calcio, que van a servir para lo que es la contracción. Ahora, ya respecto a la contracción muscular, que creo que esto sí es muy importante de saber, y de seguro en fisiología, no sé si más adelante lo veremos, probablemente sí, o no sé, no. Ya, definiendo y hablando de la contracción muscular. Primero,
tenemos que ponernos en situación donde ya está llegando la señal a un punto de lo que viene siendo el axón. ¿Cómo se va a llamar este punto? El bulbo terminal, que se va a conectar a nuestra fibra muscular por medio de la placa motora. Aquí va a llegar un estímulo nervioso a este bulbo terminal, va a llegar un estímulo nervioso que va a generar una despolarización, lo que va a permitir que ingrese calcio por los canales de calcio que este tiene y provocando que las vesículas que contienen neurotransmisores dentro se rompan. Entre estos neurotransmisores, el más importante para la contracción es la acetilcolina. ¿Qué va a pasar cuando se libere esta acetilcolina ya a la fibra muscular, a este espacio de la placa motora? Va a ser recibido por los receptores nicotínicos. ¿Y qué van a hacer estos? Pues básicamente van a abrir canales de sodio. Pero tú me dices, pero lo importante no es el calcio, ¿por qué se abren canales de sodio? Pues básicamente estos canales de sodio van a permitir que ingrese aún más sodio y esto va a cambiar la polaridad, ya no dentro del bulbo terminal, sino dentro de la fibra muscular, lo que va a llevar a una despolarización de toda la membrana y que luego se va a comunicar con el túbulo T. ¿Cómo es que se comunica con la zona del túbulo T? Pues llega esta señal y es recibida por unas proteínas sensoras llamadas DHSR, que al detectar este cambio de voltaje va a comunicarlo a otra proteína que está aquí en el retículo sarcoplasmático, que es la ranodina, estos puntitos medio celestitos. Esta, al estar conectada con las cisternas, estas estructuras que vemos aquí, al estar conectadas con esas cisternas, que básicamente tienen la función de reservar calcio, va a decirle, ¿sabes qué? Libera calcio. Este va a empezar a liberar calcio que va a estar nadando en lo que es el sarcoplasma. Todo esto va a pasar, obviamente, después de lo que comentamos del proceso de despolarización. Esto, todas estas moléculas de calcio van a ir nadando hasta llegar a lo que es la unidad funcional del sarcómero. ¿Cómo es que regresa el calcio? Porque obviamente no solo estamos usando el calcio, sino que también vamos a tener que reutilizarlo. No, nuestro cuerpo no únicamente gasta, sino también reusa las cosas. Entonces, esto se va a dar por medio de las bombas de calcio que van a estar en estos retículos sarcoplásmicos. Para que reingrese a lo que es, bueno, la estructura interna y que se fije en una parte específica que son las calsecuestrinas. Como su propio nombre dice, entre comillas, van a secuestrar calcio. Ahora, más o menos, porque acá ya es a nivel de sarcómero, otra explicada, así, más rápido. Ya. Primero, ¿qué va a pasar a nivel del bulbo terminal? Se van a abrir canales de calcio. Entra el calcio exógeno. Cuando entra el calcio exógeno, las vesículas que contienen neurotransmisores como la acetilcolina se rompen y lo liberan a la placa motora. Cuando se libera la placa motora, es recibido por los receptores nicotínicos. ¿Estos qué van a hacer? Propiciar la apertura de canales de sodio. Esto va a provocar que entre más sodio. Cuando entra más sodio a la fibra muscular, esta se va a despolarizar, específicamente su membrana. Lo que esta señal va a mandar al nivel del túbulo T. Cuando llega al nivel del túbulo T, lo va a recibir las proteínas de HSR, que son sensoras de voltaje, y al detectar ese cambio, va a comunicar a otra proteína que está dentro del retículo sarcoplásmico, que es la ranodina. Esta ranodina va a dar la señal de que se libere calcio, y cuando se libera calcio, este va a ir nadando hacia lo que es la sarcómera. Ahora, ¿qué pasa cuando llega al nivel de la sarcómera? Porque aquí va a continuar la contracción. En la sarcómera, la troponina C, que ya hemos mencionado al inicio, va a ser aquella que va a captar el calcio.
esta va a mandar un aviso a la troponina T, que está más anclada a la tropomiosina, que mencioné, para que ésta se mueva y libere los sitios de unión de la actina. Una vez que se descubren estos sitios de unión, lo que va a pasar es que se va a acoplar la cabeza de miosina. Ya va a poder ocurrir una unión. ¿Qué pasa cuando ocurre esa unión? Tiene que llegar una molécula de ATP que posteriormente se va a hidrolizar produciendo ADP más fosfato. ¿Esto qué va a permitir? Que se dé un movimiento al nivel de la cabeza de la miosina. Después de que se liberan este ADP y fosfato, va a ser como una pequeña contracción. Aquí no pude poner, no puse un video, pero sí mandaron un video donde se ve mejor todo eso para que se comprenda más. Aquí lo estoy explicando más que todo en palabras. Esto va a provocar que los filamentos delgados de actina se deslicen sobre los gruesos. Es decir, como si fuera un bracito, una palanquita, va a estar así funcionando la miosina. Cada vez que llega una molécula de ATP, se hidroliza en ADP y fosfato y genera, por así decirlo, una pequeña retracción. Esto sería respecto a la contracción muscular del tejido muscular cardíaco. A ver, haciendo una memoria de esta última parte ya en la sarcómera. En la sarcómera, ¿qué pasa? Llega el calcio a la troponina C. Este manda una señal, la troponina T, para decirle, oye, mueve la tropomiosina. Se mueve la tropomiosina y se liberan sitios de unión de lactina y miosina. Ya liberados estos sitios, la miosina se puede unir. Esto por medio del ATP. El ATP, para realizar su movimiento, el movimiento de la contracción, va a tener que hidrolizarse y producir ADP y fosfatos que van a ser liberados. Eso va de cierta manera a retraer la miosina y cuando se libere, ya recién va a volver a su sitio original, ¿no? Como había explicado, es como si fuera un bracito. Entonces, una vez que pase todo eso, ya recién las moléculas de calcio van a ir regresando en lo que es la etapa de reposo. Cuando regresen a ese punto importante, es que van a estar también una molécula de ATP para regresar las moléculas de calcio que han sido usadas. Nada más. Ya. Ahora, respecto al tejido muscular cardíaco, ¿cuáles van a ser las diferencias respecto al que vimos anteriormente, el esquelético? Es que si vemos aquí su disposición, las fibras van a ser cortas y cilíndricas también, pero no van a ser ramificadas. Vemos aquí que se les describe de una forma apantalonada, no a comparación del anterior que vimos que todos eran rectitas, no más organizaditas. También que va a tener uno o dos núcleos que van a estar en posición central. Se especifica que este también no es regenerable. Y se va a encargar de tanto de la contracción rítmica y espontánea de lo que va a ser la zona cardíaca, ¿no? Su función básicamente va a ser la de movimiento involuntario. También se pone que tiene regular mitocondrias y granos de glucógeno, lo que va a dar también la característica de su color a la hora de verlo en el corte histológico. Y aquí, ya pasando a la conformación de sus túbulos T. Estos ya no van a ser triadas como habíamos visto en el anterior, sino ahora van a ser tiadas. Y su retículo sarcoplasmático va a estar menos desarrollado. En el anterior vimos que era más largo y como más anastomosado, entre otras palabras. En cambio, este va a ser más cortito. Bueno, también un punto importante del tejido muscular cardíaco es que va a poseer los discos intercalares, que hay una PPT más adelante donde ya puedo hablar un poco más de eso, creo. Y estos, ¿qué van a hacer? Básicamente, van a permitir una comunicación rápida entre los cardiomiocitos, que son las células que pertenecen a este tejido muscular cardíaco, y que van a transmitir básicamente señales eléctricas, favoreciendo la contracción rítmica. También se menciona lo de las gap junction, que básicamente son uniones estrechas que permiten el paso de iones y moléculas. Ahora, respecto a la contracción muscular de este tejido muscular cardíaco, ¿cuáles van a ser las diferencias a comparación de
la anterior contracción que vimos, porque la anterior es solo y exclusivamente para el esquelético. En caso del cardíaco va a necesitar otra manera, ¿no?, de funcionar. La señal llega de la misma manera, pero aquí ya a nivel de las proteínas va a actuar de manera diferente. La DHCR no va a comunicar directamente a la ranodina para que ésta pueda decirle al retículo sarcoplasmático que libere calcio. No, sino que lo que va a hacer es actuar como un canal de calcio, las DHCR. Eso va a permitir que entre un poco más de calcio que viene de manera exógena a lo que es el sarcoplasma. Cuando entre al sarcoplasma, ¿qué va a pasar? Se va a concentrar y esto va a ser detectado recién por las ranodinas. Cuando detecte eso las ranodinas, recién se van a abrir y van a permitir que salga el calcio almacenado. Entonces, ese calcio almacenado junto al calcio exógeno recién se van a dirigir a lo que es el nivel del sarcómero. Para su retorno es básicamente lo mismo, lo que había dicho de la bomba de calcio y las calciocuestrinas. Y además también en la parte práctica se mencionaba mucho lo que es las fibras de Purkinje, que básicamente son miocardiocitos especializados que podemos diferenciarlos de que van a estar bueno, eso lo vamos a ver en cardiovascular, pero están en el subendocardio. Y que también tienen un color un poco diferente a lo que es los miocardiocitos normales, y que van a almacenar más glucógeno. Ya, ahora pasando al tejido muscular liso, este también podemos diferenciarlo de los anteriores porque va a tener una forma de las fibras fusiforme, se habla. ¿Qué quiere decir que es fusiforme? De que a los extremos va a ser un poco más estrecho y al centro un poco más ancho. De núcleos solo va a tener uno central. También no tienen casi nada de tejido conectivo, siendo mayormente fibras reticulares únicamente, y este puede ser regenerable por mitosis. También se habla que no tiene túbulos T, no tiene ni diada ni triada. Ahora, ¿cuál va a ser la composición estructural de ese tejido muscular liso? Pues que en el anterior vimos que en la banda I habían discos Z, ¿sí o no? Ya en este caso, el rol que cumple el disco Z de delimitador, ahora lo va a cumplir una estructura llamada cuerpo denso, que es básicamente todo como así, como si fuera un tubo que vemos aquí, que está un poco más transparente. ¿Cuál va a ser su rol? Va a ser básicamente de contener algunas estructuras, como vienen siendo la actinina, la actina, los filamentos filamentos gruesos, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer la actinina? Que ya habíamos mencionado, la actinina alfa en este caso, que es esta bolita de aquí. Pues va a fijar la actina, que son estas hebras verdecitas, a lo que es el cuerpo denso. Los filamentos intermedios, que son estas cositas azules, vienen siendo otras proteínas, como puede ser la vimentina, la desmina, y estas van a ser útiles para reforzar la contracción. Ahora, ¿cómo es que se va a realizar su contracción? Porque también es diferente a las anteriores. Básicamente, tras toda la señal que había pasado de despolarización, el calcio que llega del medio extracelular va a entrar por unos canales de calcio que tiene el tejido muscular liso. Este, cuando llegue, se va a unir a la calmodulina, nombre muy importante, y que en este caso reemplaza lo que había sido la troponina, ¿no?, para recibir el calcio en los anteriores tipos de contracción, y se va a formar un complejo llamado calcio-calmodulina. Cuando se forme este complejo, se va a fusionar
con otro componente muy importante como viene siendo la caldesmona. Cuando entran en contacto ambos de estos, ¿qué va a provocar? Que la actina vaya liberando sus sitios de unión para los filamentos gruesos, ¿no? Y también va a activar la sinasa de cadena ligera de la miosina. Esta contracción va a conllevar, como conlleva más pasos, va a ser un proceso más lento y prolongado. Ahora, también, ¿qué va a pasar? Esta sinasa va a fosforilar lo que viene siendo la cadena ligera, es decir, la cadena de actina, y que al juntarse con ATP, lo que viene siendo el filamento grueso de miosina, va a formar la miosina fosforilada. Ya tenemos una miosina fosforilada y la actina con sus sitios de unión libre, que había provocado el complejo calmodulina que habíamos mencionado antes. Luego, todo esto junto ya recién va a provocar lo que es la contracción muscular. ¿Dónde podemos ver la contracción muscular del músculo liso? Como por ejemplo en los movimientos peristálticos, que van a ser mediados también por el sistema nervioso autónomo u de manera hormonal con hormonas como la oxitocina. Ahora, haciendo, memorice esta última parte. Ya. ¿Cómo va a iniciar la contracción? Va a llegar el calcio, que está en el medio extracelular, y va a pasar por canales de calcio al interior del tejido muscular liso. Ahí se va a unir a lo que es la calmodulina y va a formar el complejo calcio-calmodulina. Cuando se forma este complejo, se va a juntar a la caldesmona. Cuando se junte a esta caldesmona, al tener contacto con la cadena de actina, que va a provocar que se libere sus sitios de unión, haciéndolos ahora activos, y también activando la sinasa de cadena ligera de la miosina. La sinasa de cadena ligera, cuando se fosforila y junto a una molécula de ATP, lo que había, no, cuando el ATP llega, va a fosforilar la miosina. Y esta miosina fosforilada recién va a ser utilizada para la contracción. Ya tenemos la actina que tenía sus sitios de unión libre y la miosina fosforilada. Con ambas cosas funcionales, ya recién se van a poder unir y realizar la contracción, que va a ser el mismo proceso que en las sarcómeras de la retracción de la cadena ligera y el movimiento de la cadena gruesa. Todo ese proceso conlleva una reacción más lenta, entre comillas, y por eso es que se le conoce como algo prolongado a la contracción del músculo liso, a comparación del tejido muscular esquelético y tejido muscular cardíaco. Esos son todos los puntos importantes respecto a tejido muscular. Más que todo me enfoqué en la contracción porque creo que es lo más complejo de acá. Luego el resto son datos y diferenciar de la práctica. Ya, a ver, voy a compartir el otro. Tan, 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 tan. 4, 5. Ya está. En sanguíneo se repite mucho lo que vimos en fisiología. Ya. Pam, 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 pam. Ya. Ahora continuando con la semana 5, tejido sanguíneo, que voy a ser muy breve ya que la mayoría de cosas probablemente ya lo vimos en fisiología. Ya generalidades, ¿qué va a ser el tejido sanguíneo? Es un tejido conectivo de tipo fluido que tiene dos fases. Una fase forme, que va a estar formada por los hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, como le quieras llamar, las plaquetas o trombocitos y los leucocitos. Y la fase líquida, que va a ser básicamente el plasma.
En su 90% este va a estar compuesto por agua y un 9% por proteínas, como viene siendo la albúmina. Esta albúmina, ¿qué función va a tener? La de conservar la presión osmótica y transportar metabolitos. Luego ahí también como dato podemos mencionar el hematocrito, que en condiciones normales va a ser un 45%, formándose un 44% de hematíes y un 1% de leucocrito, también llamado FICO. Ya. Respecto al hematíe, describirlo un disco bicóncavo que no posee núcleos ni organelas, en promedio siendo 5 millones por cada milímetro cúbico y teniendo un volumen corpuscular medio de 80 a 100 femtolitros en condiciones normales, ¿no? En caso de que se altere, ya hablaríamos pues de lo que vimos en nuestro seminario, ¿no? Las anemias macrocíticas, normocíticas y eso, ya. El 30% del peso de este hematíe va a estar compuesto por la hemoglobina, básicamente. Luego, esta parte importante que sí se menciona en la PPT, de su citoesqueleto. Este va a estar compuesto por filamentos de espectrina a los que van a estar integrados actina, ¿no? Y también va a tener lo que son proteínas de anclaje, como pueden ser la anquirina y la banda 4, que podemos ver aquí la banda 4,9, son estas bolitas aquí, y la anquirina, que es este gran círculo amarillo, ¿no? Que va a estar en intermedio de todo lo que es la espectrina. ¿Y cuál va a ser su rol de este que había mencionado, la anquirina y la banda 4? Si vemos aquí, es que van a servir más o menos como anclaje para las glucoforinas. Ya, ahora, también podemos mencionar proteínas estabilizadoras, que ya son las que se encuentran en la parte más externa, que ahora sí son las glucoforinas y también las proteínas de banda 3. ¿Cuál va a ser su función? La de permitir el transporte de tanto bicarbonato como cloro, en general de iones. El proceso de hemocateresis que se va a llevar a nivel del vaso, ya respecto a los leucocitos, que son las células de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Los que nos van a conferir la inmunidad. Estas van a atravesar las células endoteliales por diapedesis y podemos clasificarlos en dos tipos según la presencia y coloración de gránulos, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos únicamente van a ser 4 y se les puede conocer como mieloides también, que son los monocitos, basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Y los agranulocitos, o también llamados linfoides, son todos tus linfocitos. Aquí para resumir puse B y T, pero son todos los tipos de linfocitos. Caso, ya. Comenzamos con las características de lo que viene siendo el neutrófilo. Que primero, características morfológicas. Si vemos, aquí vemos como que tiene varias partecitas, ya eso van a ser lóbulos. Este es multilobulado. Específicamente, ¿cuántos? De 2 a 4 se habla. Y y ahora sí sus características propiamente. Estos son los que están en mayor presencia respecto a todo lo que son los leucocitos y va a encargarse de fagocitar bacterias. Aquí mencionaba también algunos gránulos específicos, pero creo que no es tan importante memorizarse todo eso. Tal vez lo que contiene el lisosoma, solo lactoferrina. Ya, ahora respecto a las características morfológicas del basófilo, es principalmente su coloración, ya que si podemos ver es más oscuro a comparación del resto. Por eso es que normalmente en histología cuando se refieren a una tinción basófila, hacen referencia a este color medio azul oscuro, morado, podemos llamar. Eh, ¿De qué va a estar encargado este basófilo? Básicamente secretar mediadores inflamatorios, como puede ser la histamina. Además de que hay muy pocos. Entre todos los leucocitos son los que van a estar con menor prevalencia, siendo hasta un 1%, si no me equivoco. Ya, ahora respecto a los eosinófilos, características morfológicas también, es que va a ser bilobulado, solo va a tener dos partecitas. Y normalmente se les define a estas con forma de, podemos llamarlo audífono, a mí se me queda más así,
porque, o sea, sí le puedes ver la forma si le dibujas bien aquí. Así. Ya. ¿Y qué va a pasar con este? ¿Cuál es su característica principal? Es que va a aumentar frente a lo que son las infecciones parasitarias. Eh, Algunos grados específicos, que aquí solo son dos, la proteína básica mayor y la proteína eosinofílica catiónica. Ahora, respecto a los monocitos, estos también van a tener la función de fagocitar. ¿Y cuál va a ser su característica morfológica? Pues es de los leucocitos el más grande. Y también aquí vemos su núcleo prominente, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar los linfocitos? Que luego, no sé si puse una imagen o no, pero básicamente estos van a tener más citoplasma libre. A diferencia del linfocito que va a ser básicamente una bolita, como si esto fuera una bolita, y ahí casi todo esto es un núcleo. No tiene casi nada de citoplasma. Ya, estos también van a migrar a lo que son los tejidos conjuntivos y se van a diferenciar, pasando a llamarse monocitos a los macrófagos, ¿no? Que según la parte del cuerpo donde se encuentren, podemos acuñarles un nombre, como por ejemplo las células de Kupffer en lo que vimos en el digestivo, última clase. Ya, acá sí puse foto. Ya acá están. Ahora respecto a los linfocitos. Estos, como ya mencionamos, son granulocitos, no van a tener gránulos secundarios, ojo, y su citoplasma es muy mínimo, casi todo está cubierto por este núcleo grandote morado. Entre los tipos principales podemos mencionar el B y el T. El B, conocido por su respuesta humoral y originador de las células plasmáticas, que son aquellas que secretan anticuerpos, y los de tipo T, que van a dar la respuesta celular, que entre comillas matan a los agentes externos, ya que por medio de sus perforinas como que destruyen su membrana y pues inutilizan a la célula en sí. Ya. ¿Cómo se puede reconocer entre los linfocitos? ¿Cómo se pueden reconocer? Básicamente por su CD, su cluster differentiation, que aquí podemos ver que son todas estas cositas de diferentes formas que van a estar en su membrana. Esto sirve para reconocerse entre ellos. Ahora, respecto a las plaquetas, estas van a provenir de los megacariocitos y su función principal es la formación del coágulo. Esto mediante tanto lo que es la agregación primaria, una agregación secundaria y otro punto importante como dato es que la eliminación del coágulo se da mediante la plasmina. Aquí podemos ver, a ver, un zoomzazo, estas cositas nadando, esos puntitos muy diminutos, ya esas cositas son las plaquetas y el megacariocito va a ser este. Que las plaquetas básicamente son una extensión del citoplasma del megacariocito. Más adelante puse una foto. Ya, respecto a la hematopoiesis, eso también ya lo vemos en fisiología, que en la vida embrionaria se va a desarrollar principalmente en el saco vitelino, luego en el feto a nivel del hígado, también en el vaso, y en el adulto ya en la médula ósea roja, ¿no? En su mayoría va a producir lo que es la familia mieloide, ¿no? Que había mencionado algunos leucocitos, no tanto los eritrocitos. El- la rama eritroide es solo un 25%. Y ahora respecto a la eritropoiesis, de aquí mencionar la parte más importante. En el eritroblasto ortocromático recién va a ser donde se va a encontrar una mayor prevalencia de hemoglobina. En la sangre periférica también podemos encontrar lo que son los reticulocitos, que son como un precursor del eritrocito. Y la eritropoiesis, es decir, la generación de glóbulos rojos, va a ser mediada por lo que es la eritropoyetina, que es una hormona, el hierro, el consumo de hierro, de vitamina B12 y de vitamina B9, que es el ácido fólico. Ahora, respecto a la linfopoiesis, esta primero va a comenzar con la célula madre linfoide, la cual va a generar los progenitores, es decir, los linfocitos. Estos linfocitos van a generarse en la médula ósea roja. Los de tipo B van a migrar hacia algunos tejidos linfoides
específicamente los cordones medulares de los ganglios linfáticos. Y en ese lugar recién va a ser donde van a madurar. Cuando maduren, recién van a ir al resto de tejidos linfoides para que ya puedan cumplir su rol, ¿no? Mientras que los T, como podemos inferir un poco de su nombre, van a madurar a lo que es el nivel del timo, ¿no? Aquí puse una foto, esta referencia de lo que les hablaba antes del megacariocito. Este megacariocito, las extensiones de su citoplasma, que vemos así como los puntitos que se empiezan a generar, esas son las plaquetas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, al eritrocito y también a un leucocito. A ver si es bilobulado, ¿qué podemos decir que es? Eosinófilo, ¿no? Ya, aquí están haciendo lo que es la diapédesis, que es a atravesar las células endoteliales para ingresar a lo que es ya la vía sanguínea. Bueno, y eso sería todo muy corto de tejido sanguíneo. Más que todo lo podemos relacionar a lo que ya hemos visto de fisiología, la verdad. Pam, pam. Ahora, vamos con el siguiente. Es aparato cardiovascular. Ya, eso lo quedamos de esto. Pam, 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 pam. Una compartida. Ya, ahora sí. Continuando con la semana 5, porque en esta semana vimos dos temas, el aparato cardiovascular. Bueno, primero tenemos que comenzar mencionando brevemente las capas del corazón, ¿no? Lo que es el pericardio, el endocardio y tu miocardio. Primero, el pericardio se va a dividir en dos, el fibroso y el seroso. El fibroso va a ser como la parte más externa, en el que el seroso va a estar un poco más en contacto con lo que es el espacio pericárdico. Este último, es decir, el seroso, se va a subdividir en dos tipos, el parietal y el visceral, siendo el visceral aquel que va a estar más pegado al corazón y que se le va a conocer como el epicardio, la capa más externa del corazón. Entre tanto el pericardio parietal y el visceral va a estar lo que es el líquido pericárdico, que se va a encargar de evitar la fricción. Además de que esta zona del epicardio va a contener mucho tejido adiposo, que hemos visto en otras clases. Luego, respecto al miocardio, que es la capa más extensa, eh, como ya su nombre nos puede indicar mio de músculo, esta va a ser la capa muscular, siendo más gruesa a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo. Además de que sus discos intercalares, como también habíamos mencionado brevemente, van a cumplir la función de permitir la comunicación entre las células, es decir, los cardiomiocitos, favoreciendo la contracción y paso de iones. Y en este caso, como última capa, tendríamos el endocardio, que lo podemos subdividir en algunas partes, como por ejemplo la zona subendotelial o la zona subendocárdica, siendo en esta zona subendocárdica donde va a estar las fibras de Purkinje. Ahora, las fibras de Purkinje, ¿qué van a hacer? Van a ser miocardiocitos especializados que van a conducir impulsos eléctricos para permitir la contracción coordinada del músculo cardíaco. Estos se pueden conectar con otros cardiomiocitos por unos discos intercalares atípicos, pero no se especificaba mucho eso. Aquí vemos las fibras de Purkinje que van a estar en la zona subendocárdica por encima del miocardio y que a diferencia de, por ejemplo, el tejido muscular que podemos ver aquí, observamos de que tal vez no tiene una correlación tan diferente, pero su disposición y su forma. Ahora, las válvulas. Estas válvulas, ¿por qué van a ser compuestas? Primero, por lo que son las valvas, que es tejido conectivo denso irregular y endotelio. Cuerdas tendinosas, que su función es evitar el prolapso de los ventrículos. Y el músculo papilar,
que es de tipo estriado cardíaco. No, aunque no van a tener las fibras de Purkinje estas válvulas. La apertura de estas se van a dar por factores hemodinámicos, como puede ser la presión arterial. Aquí vemos, por ejemplo, una válvula atrioventricular, o también llamada auriculoventricular. Ahora, respecto a las partes de algunos vasos importantes, por ejemplo, la arteria. En este caso vemos una arteria de gran calibre, como viene siendo la aorta, y sus tres túnicas, que es la túnica íntima, media y adventicia. En la íntima vamos a encontrar lo que es el endotelio y una pequeña parte del subendotelio, que van a cumplir una función de regular el tono vascular y también una función antitrombogénica. Va a ser, como si podemos ver aquí, va a ser muy poco desarrollada, ya que va a comprender una zona muy chiquita. El resto recién va a ser lo que es la túnica media. Respecto a la túnica media, como ya podemos intuir respecto a la imagen, va a ser la capa más extensa en el caso de las arterias, físicamente esta de gran calibre, y va a ser compuesta por músculo liso, fibras elásticas, fibras colágenas de tipo 3. Y la túnica adventicia, que aquí sí ya podemos notar una diferencia notable, tanto en su coloración como en su composición, ya que esta va a tener tejido conectivo laxo, que tiene principalmente también, aparte de fibras elásticas, fibras colágenas de tipo 1. A todo lo que son las arterias en general, no únicamente las de gran calibre, se les considera vasos de resistencia, porque tienen cierta capacidad para soportar la presión. Ahora, respecto a las venas, las diferencias entre sus túnicas principalmente, la túnica íntima va a ser básicamente lo mismo que que en la arteria, no va a estar tan desarrollada, pero aquí varía ya la túnica media. La túnica media va a estar también subdesarrollada a comparación de en la arteria. En la arteria es la capa más gruesa. Aquí no va a ser la capa más gruesa. También está formada por lo mismo, músculo liso, fibras elásticas y fibras colágenas. Y la túnica adventicia. Esa es la que se lleva el protagonismo aquí en el caso de la vena, ya que va a ser la más extensa. Y va a contener tanto músculos lisos transversales, tejido conectivo laxo con fibras elásticas y colágenas de tipo 1, y que un punto muy importante es que va a contener los vasovasorum, los nervovasorum y vasos linfáticos. Es decir, va a estar irrigada, inervada y también relacionada con lo que es la parte inmunológica, ¿no? A todo lo que son las venas ya no se les considera de resistencia, sino de capacitancia, porque van a ser aquellas que van a almacenar hasta un 60 o 70% de sangre. Ya. Respecto a los tipos de arteria, en este caso la muscular, ¿en qué se va a diferenciar principalmente de la de gran calibre? Es que hay dos regiones que son las membranas elásticas, tanto interna como externa. Y si lo puedo sumar, uy, no mucho. Ya. Tan, 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 tan. Quitamos este corte. No sé si pueden ver aquí que hay como una pequeña línea que va rodeando esta parte de la parte íntima. Esa va a ser la membrana elástica interna. Va a estar más pegada a lo que es la túnica íntima y va a dividir esta de la túnica media. En cambio, la membrana elástica externa, y no sé si pueden ver aquí, hay como unas pequeñas ondulaciones. Esa va a ser la membrana elástica externa, que va a dividir la túnica media de la adventicia. Ahora, ¿en qué se puede diferenciar también? También su túnica media es muy desarrollada, pero a comparación de la de gran calibre es menos ancha, teniendo de 20 a 40 capas únicamente. ¿De qué se va a encargar? Bueno, eso no.
¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, arterias musculares o también llamadas de mediano calibre, las arterias radial, la tibial, la axilar, la poplitea. Ahora respecto a arteriolas y capilares. La arteriola. Estas van a ser muy pequeñas a comparación de los otros vasos que ya vimos y que su función principal va a radicar en generar la regulación de la presión arterial. Si nos podemos acercar, vamos a ver ya, que a diferencia de los otros, sus capas van a ser muy delgadas. Por ejemplo, se menciona que no tiene casi nada de músculo liso y que va a tener una capa adventicia también muy delgada, que va a tener principalmente fibroblastos. Y ahora respecto a los capilares, ya vemos también que son aún más pequeños que las arteriolas. Van a estar compuestos principalmente por pericitos, es decir, tejido conectivo también, que van a unir y fusionar lo que es su lámina basal con el endotelio, teniendo una función principal de intercambio estos capilares. Ahora, respecto a los tipos, porque podemos hablar de tipos de capilares, se mencionan tres únicamente. Los continuos, que es decir, aquellos que no vemos aquí que están todos completos. Es decir, que van a tener uniones oclusivas y no van a tener poros prominentes, al menos. Esta va a ser muy importante para lo que es el paso de gases y metabolitos solubles. Ahora, respecto a tipos fenestrados, en este caso sí vemos que tiene como pequeños espacios que podemos llamarlos como pequeños huequitos. Ya. En estos poros o huequitos va a ser donde va a pasar algunos fluidos y electrolitos. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar estos capilares fenestrados? En los riñones. Y por último, los de tipo sinusoidal, sinusoides, que eso también lo vimos en digestivo, que van a ser aperturas más grandes y si vimos acá y que me faltó mencionar, es la presencia de una estructura llamada diafragma, que es ese circulito todo rojo que va a rodear el capilar. Y en este caso va a estar discontinuo, es decir, como separado en trocitos. Eso va a permitir el paso de estas moléculas grandes y también algunas células. Esto, ¿a qué nivel se da? En el hígado, ¿no? Hemos visto. Ah, ya, ya. Otra estrellita, algo que nos podemos recordar, es lo de la anastomosis arteriovenosa, que va a ser una comunicación directa entre arteria y vena. ¿Dónde se puede encontrar? En la piel, como en el pulpejo de dedo, la muestra del pulpejo de dedo es clave, y el tejido eréctil. ¿Qué va a tener esta anastomosis arteriovenosa? Como por ejemplo el glomus, que eso sí lo vimos. Va a tener un músculo liso e inervación simpática. Mediante lo que es movimiento de contracción, va a desviar la sangre hacia los capilares. ¿Por qué es importante este glomus? Es porque va a permitir el intercambio directo entre la sangre que viene de la arteria y de la vena. Básicamente eso. Ahora, respecto a los tipos de venas, porque no solo hay de gran calibre, que era... A ver, se me olvidó mencionar un poquito. Eso. ¿Cómo podemos diferenciar si te ponen en el microscopio una arteria de una vena? Primero, si es en un aumento grande, tienes que ver la luz de la arteria. Si ves que la proporción es un poco igual entre ancho y alto, va a ser una arteria. En cambio, las venas suelen tener el ancho un poco más prolongado y su altura muy bajita. Ya. Ahora, respecto a estas venas medianas, estas van a llevar el nombre de dónde van a circular y que usualmente están acompañadas por arterias medianas.
Mientras que las venas pequeñas van a ser muy similares a lo que son las vénulas musculares, que aquí puse algunos tipos de vénulas, como pueden ser las vénulas musculares, que son aquellas que están acompañadas por una arteriola y un nervio, las colectoras, están rodeadas completamente por pericitos, las postcapilares, que sirven para una mayor respuesta inflamatoria y que van a ser encontradas en órganos linfoides. Ojo, todos los vasos de retorno respecto a las venas van a poseer lo que son unas válvulas llamadas válvulas semilunares que sirven para el retorno venoso. Estas van a estar presentes en todas, menos en aquellas que están en la zona del cerebro y las vísceras. En estas va a accionar a favor de la gravedad, en otras palabras. Eso sí puede ser pregunta, creo. Y ahora, los vasos linfáticos. ¿Cuál va a ser la función de estos vasos? Que aquí se puede señalar estos dos aperturas como blanquitas. Básicamente llevar antígenos a lo que son los ganglios linfáticos y servir de transporte para los linfocitos, ¿no? Estos también son usados en el caso de la metástasis, en el caso del cáncer para hacer la metástasis. Ay. Además de que va a también regresar la circulación de fluidos y proteínas que provienen del espacio perivascular, además de lípidos que no van a poder ingresar a lo que son los capilares, ¿no? Primero pasan por los vasos linfáticos y de ahí recién van a poder pasar a lo que es ya la zona del capilar. Bueno, y eso sería respecto a cardiovascular. También no profundizar mucho porque son datos muy puntuales, principalmente diferenciación entre venas, qué puede contener cada una, cómo saber cuál es muscular, cuál es de gran calibre, cuál es de menor calibre. Y ahora voy a continuar con el respiratorio, que sí sería el último. Tan, 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 tan. Para, pa, pum. Chus. Ya, ahora respecto a la clase de la semana 6 de aparato respiratorio. Pam. Algunas generalidades. ¿Cuál va a ser? Que esto también ya lo vimos en fisiología. Es la función de hacer hematosis, es decir, el intercambio gaseoso. Se puede dividir todo lo que es este aparato respiratorio en tres porciones: la extrapulmonar, la intrapulmonar y la respiratoria. La extrapulmonar comprende desde la cavidad nasal hasta el bronquio primario, que podemos ver en esta parte, que es la bifurcación o también llamada carina. Ahora, la parte intrapulmonar va a comprender desde los bronquios secundarios, que son los que se segmentaron del primario, y los bronquios terminales. Estos en conjunto no realizan un intercambio gaseoso. Recién se va a realizar intercambio gaseoso ¿a qué nivel? A nivel del bronquiolo respiratorio, que vemos aquí. Estos bronquiolos respiratorios van a continuarse en lo que viene siendo los sacos alveolares y luego de los sacos alveolares, recién de manera individual van a estar los alveolitos. Ahora, esto lo saqué más de la PPD ayudantía porque creo que no... mm, bueno, no revisé toda la PPT de la clase, pero por si acaso la incluía. Respecto a la cavidad nasal, podemos reconocer tres partes. El vestíbulo nasal, porque va a estar formado. Tu epitelio policertificado plano queratinizado, además de contener vibrisas y algunas glándulas sebáceas. La porción respiratoria, como su nombre dice, ya podemos intuir qué epitelio va a haber, ¿no? Epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y contiene una lámina propia que va a estar unida al pericondrio, que eso también ya lo vimos en lo que es la parte de tejido óseo. Y ahora, en la parte
de la región olfatoria, va a estar una mucosa olfatoria especializada. Ahora, en faringe, principalmente hablando de lo que es la orofaringe y la nasofaringe. La orofaringe va a tener un epitelio poliestratificado plano no queratinizado y también va a tener abundantes fibras musculares, lo que van a permitir los movimientos faríngeos. Y la nasofaringe va a tener epitelio respiratorio más glándulas mucosas únicamente. Ahora, la laringe, que aquí sí ya comienza lo importante, las fijas. ¿Cuál es la función o una función importante de la laringe? Una función fonadora, la de la voz. En este caso, lo que es la laringe lo podemos encontrar a nivel de lo que es el cartílago aritenoides y va a poseer tanto músculos extrínsecos como músculos intrínsecos. Los intrínsecos van a ser aquellos que van a ser responsables de la voz. Eh, y aquí podemos especificar lo que son las cuerdas vocales, ¿no? Las cuerdas vocales falsas, en este caso, van a tener epitelio respiratorio que va a regular básicamente el tono de la voz. Acá me faltó agregar, creo, que las cuerdas vocales verdaderas, a comparación, van a tener músculo, básicamente. Y acá hay un ventrículo, un espacio entre tanto lo que es la cuerda vocal falsa como la cuerda vocal verdadera. ¿Cómo se va a llamar ese ventrículo? El ventrículo de Morgagni. Se le puede conocer como ese nombre o también ventrículo laríngeo, ¿no? Ahora, respecto a tráquea, podemos reconocer esta tráquea principalmente por lo que es el cartílago, ¿no? Que va a tener usualmente forma de C. Tiene capas, obviamente. Voy a acercar. Primero tenemos, como siempre se habla, una capa mucosa que va a comprender plenamente lo que es tanto el epitelio, que va a ser un epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y su lámina propia, ¿no? Luego, si queremos reconocer otra parte, puede ser la submucosa, que va a ser un poco más abajo y que va a contener tejido denso irregular. Una capa cartilaginosa, que va a ser todo esto, que es cartílago en forma de C, que va a ser hialino, y una capa adventicia que ya está más externa, que va a ser tejido conectivo laxo, y que va a permitir la adición a otras estructuras, la parte posterior. Ahora, respecto a los tipos de bronquios, podemos hablar de unos bronquios primarios, cuando mantienen una estructura muy similar a lo que es la tráquea y vuelven a tener cartílago, pero obviamente va a ser más chico, ¿no? Que a lo largo de la tráquea. Ahora, respecto a los secundarios o segmentarios, también van a tener cartílago, pero este va a ser irregular, va a estar en mucho menor proporción y va a tener un, va a tener un músculo liso, que a ver si lo puedo acercar más, que no se ve mucho en la imagen, es esto, un músculo liso que está rodeando todo de manera circular. Ahora, este, este músculo liso que rodea va a tener la función principal de darle esa forma conocida como circunferencial. Ahora, respecto a la diferencia en los bronquiolos, estos ya no van a poseer ni cartílagos ni glándulas, como en los anteriores que mencionamos. Además de que va a tener un epitelio que puede ser de tipo cilíndrico, ciliado
o cúbico, principalmente encontrándolo como cúbico. Y también va a tener un tejido un músculo, ¿no? Que en este caso lo podemos ver aquí, estas partecitas. Estos ya no van a tener lo que son las células caliciformes, que son propias del epitelio respiratorio, ¿no? Y se encargan de la secreción de moco. No, estas ya no van a tener. Van a tener unas células llamadas de Clara, células de Clara, que van a proteger y reparar este epitelio, ¿no? Aquí vemos la diferencia entre, por ejemplo, el bronquiolo terminal, que también no posee cartílago ni glándulas, vemos que sí tiene tejido muscular liso y su epitelio cúbico, pero ¿cómo se diferencia el bronquiolo respiratorio? El bronquiolo respiratorio va a estar interrumpido por pequeñas zonas donde ya se va a empezar a conectar a los alvéolos, siendo útil para el intercambio gaseoso esto, ¿no? Ahora, respecto a los alvéolos, que aquí podemos ver la estructura solita ahí de un alvéolo, y en este caso todos juntos, formando los sacos alveolares. Tenemos los neumocitos tipo 1, que son aquellos más abundantes, pero que son menos abundantes, pero que van a ser más amplios, tienen una forma más plana. Aunque esto no se puede ver en el corte histológico, no puedes decir este es un neumocito tipo 2, este es un neumocito tipo 1, por lo que tengo entendido. Y estos van a ser responsables de la hematosis. Si son planos, van a permitir el paso de gases, ¿no? Lo podemos intuir eso. Y los neumocitos tipo 2, que van a estar presentes como tabiques o de forma poliédrica, van a ser aquellos que van a producir lo que es el surfactante. En- por otra parte, también podemos encontrar las células en cepillo, que básicamente van a ser quimiorreceptores. Aquí una vista, un gráfico para diferenciar. Podemos ver, por ejemplo, los neumocitos de tipo 1, aquí que está señalando, y en este caso los neumocitos de tipo 2. Que los neumocitos de tipo 2, si podemos recordar bien qué hacían, es la producción de surfactante, ¿no? Muy importante para reducir la tensión superficial del alveolo y evitar que éste colapse. Ahora, respecto a la barrera hematogaseosa, esta de qué va a ser compuesta. Va a comprender el surfactante, el neumocito tipo 1, la membrana basal, la lámina basal y el citoplasma endotelial. Toda esta zonita que se conecta el capilar con el alveolo va a ser la barrera hematogaseosa. La hematosis, aquí como dato, podemos poner que se da comúnmente en zonas donde esta división va a ser muy delgada. Aquí los componentes, que este gráfico está muy bien, más o menos para comprender qué partes tienen tal cosa o qué partes no tienen tal cosa. Vemos que mientras va bajando las segmentaciones para llegar al nivel del alveolo, va a dejar de haber cartílago hialino, va a dejar de haber glándulas y va a haber, a comparación, más fibras elásticas, más epitelio, músculo liso. Eso sería todo respecto a cómo se llama respiratorio. También no ahondar tanto en datos muy extensos o muy dateros, porque no creo que venga así, al menos por el modelo que nos tomaron en el primer examen. Aunque por eso ya nos metió miedo, ¿no? Pero son muchos temas pues, como para que venga muy específico. Ya, ya me apena más eso, creo. Ahorita que me muero. Aníbal, ¿cuál era la división de entre qué estructuras se dividían en la hematosis? ¿O cuáles eran los dos Como estructuras? la barrera de la hematosis. Sí, había una anotación sobre lo que dijiste así en la última.
La Sí, sí. hematosis, El citoplasma endotelial, la membrana basal del neumocito tipo 1, su lámina basal y lo que secreta, que es el surfactante. chévere, chévere. Ya,